Buenos días a todos. Dios les bendiga. Bueno, espero que hayamos venido con un corazón listo para recibir palabra. Ya que hemos acabado de adorar a nuestro Dios, se ha llegado el momento de exponer la palabra. No sin antes decirles que por favor mantengan en oración a nuestro pastor. Ya saben, como bien saben, él salió de viaje a Nueva York y a República Dominicana, y ya pronto él estará de regreso. Parece ser que regresa entre esta semana y ya el domingo está con nosotros nuevamente. Así es que oren por él y su esposa, que Dios los traiga bien de regreso. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana, hermanos, quiero tocar un tema. Yo creo que es necesario que lo volvamos a repasar. Yo sé que ya muchos han escuchado este tema y se me ha parecido bien que demos un repaso, ya que es de sumamente importante en nuestro caminar. Junto con la lectura bíblica, esta doctrina, o sea, la oración es dos de los pilares fundamentales en nuestro caminar como cristianos. Y yo creo que es sumamente difícil perseverar en esta disciplina de la oración. No sé ustedes, pero a mí hay ocasiones que se me hace difícil perseverar en esta disciplina, y yo creo que ha llegado el momento de tocar este tema. El Señor ha estado inquietando mi corazón con esto y quiero compartirlo con ustedes. Amén. Amén. Bueno, el propósito de esta predicación va a ser que vamos a tocar el tema de la oración, como les dije, pero quiero tocar, vamos a ver su significado, vamos a ver la importancia que tiene la oración, vamos a ver los beneficios que esta trae a nuestras vidas, y vamos a ver el poder que la oración tiene. Amén, el poder que la oración tiene. Para esto vamos a adentrarnos al libro de Mateo. Si tiene su Biblia ahí, vamos a abrirla, el libro de Mateo. Vamos al capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 hasta el 15. Más bien al 13. Vamos a leer Mateo 6, del 5 al 13. ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos a leer. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu misericordia, tu gracia, tu favor, y por este tiempo, Señor, que nos has concedido de venir a tu presencia, Señor. Te hemos alabado y hemos exaltado tu nombre,
Y ahora, Señor, ven y bendice a tu pueblo, que hemos venido con un corazón, Señor, listo para escuchar tu palabra. Te suplico, Señor, que nos ayudes a entender este tema tan importante en nuestras vidas, en nuestro caminar por esta tierra, acerca de la oración. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles y necesitamos perseverar en esta disciplina. Bendice a cada uno de mis hermanos, toca su corazón y ayúdalos, Señor, en cualquier situación que ellos estén pasando. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos leído el pasaje en Mateo 6, simplemente para darles un poco de contexto de lo que se trata aquí en este pasaje, lo cual acabamos de leer. En el capítulo 5, el Señor Jesucristo terminó de dar las bienaventuranzas, como lo que ustedes conocen como el Sermón del Monte. Ahí el Señor habla de todas las bienaventuranzas. Cuando llegamos al capítulo 6, entonces este tema toma un giro inesperado y ahora el Señor se dirige a sus discípulos para hablarles de tres cosas: el de dar, el del ayunar y el de la oración. Pero sin duda alguna que el Señor pone énfasis en la oración. Acabamos de escuchar la lectura bíblica que los discípulos, en Lucas 11, los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar. Es decir, que la oración se va aprendiendo y es algo progresivo. La oración se va aprendiendo y es algo progresivo en el cual nosotros tenemos que perseverar. No importa si usted se acaba de convertir ahorita o si usted ya es un cristiano maduro, pero sin duda alguna nosotros tenemos que perseverar en esta disciplina. Y vamos a ver por qué es tan importante que perseveremos, que estemos en constante comunión con nuestro Dios. Creo que sería bueno comenzar entonces describiendo o haciendo más bien una pregunta: ¿qué es la oración? Muchas personas oran, no solamente digamos los cristianos. Conozco personas en la religión musulmanas que ellos oran. Conozco personas de diferentes religiones que oran. Es más, hasta aquellos que no tienen una relación con Dios, ellos dicen que oran. Pero el orar no es solamente como nosotros queramos hacer y venir a hablar a cualquier ser o no sabemos. Nosotros debemos de venir a orar y cuando entremos a la presencia de Dios debemos de saber a quién nosotros le estamos hablando. ¿Quién es ese ser que nosotros estamos entrando en comunión? ¿Verdad? Algunas personas lo hacen como si fuera Aladín y la lámpara maravillosa, yo no sé, ¿verdad? Que cuando tienen un montón de, pues dejamos de deseos o yo no sé, ellos sacan su lámpara, la frotan y ahí, ¿verdad? Aparece el mago, yo no sé qué es eso, ¿verdad? Pero eso no es la oración. Otras personas lo usan como si tuvieran un enlistado en su bolsa que cuando ellos dicen, bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero otro, y entonces ellos van pidiendo lo que ellos quieren, pero esas peticiones lo hacen conforme a su corazón, y tenemos que tener cuidado como nosotros pedimos a nuestro Padre Celestial, porque dice que el corazón es engañoso, y si nosotros no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces pediremos conforme a nuestro orgullo y a nuestros deseos, y nunca es bueno. Siempre tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, vamos a describir entonces qué es la oración. La oración, dice, es una comunión personal con Dios. Es hablar con Dios y es el medio que Dios usa para escucharnos. Cuando nosotros leemos las Escrituras,
Dios está revelando a nosotros. ¿Me entendió? Cuando nosotros leemos las Escrituras, Dios se revela a nosotros. Y cuando nosotros oramos, Dios nos está escuchando y nosotros estamos hablando con Él. Entonces, por eso es que la lectura y la oración siempre van de la mano. La lectura y la oración siempre van de la mano. Ahí es donde se revela a Dios y nosotros con la oración nos comunicamos con Él. Entonces, eso es la oración, hablar con Dios, una comunión. Una comunión. Quiero citar una frase del pastor John MacArthur acerca de eso. Dice él lo siguiente: la oración, por sobre todo, es una oportunidad para que Dios manifieste su bondad y su gloria. Para los que están tomando nota, mire, la oración, por sobre todo, es una oportunidad para que Dios manifieste su bondad y su gloria. Es importante mencionar que la oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos. Pues como dice Mateo 6:8, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué vamos a venir a orar si Él ya sabe lo que necesitamos? Bueno, dice que esta es una expresión de confianza y dependencia de nuestro Padre Celestial. Es una expresión de confianza y dependencia de nuestro Padre Celestial. Así es que la Biblia enseña pues que, de acuerdo a este asunto, que la oración se debe aprender, como bien dijimos, y debemos perseverar en ello. A continuación yo quiero dar algunos puntos importantes acerca de la oración. Quiero analizar lo que acabamos de leer, Mateo 6, y voy a leer nuevamente el versículo 5. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo quiero decirles que aquí el Señor Jesucristo les está hablando a sus discípulos, y Él les dice y les advierte que no se hagan semejante a estas personas. Obviamente creo que se refería a Él a los fariseos, a este grupo también de los saduceos y también a los gentiles, porque Él lo menciona aquí. El Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos diferentes de estos grupos. Él dice que no nos hagamos hipócritas como ellos, que ellos amaban salir a la calle y que los vieran. La oración no es para que nosotros seamos vistos de personas. No es para que nosotros hagamos un espectáculo sintiéndonos espirituales o más que otros. Yo me recuerdo que en mis inicios del cristianismo apenas estaba convertido y asistí a una iglesia pequeña y nos dijeron: vamos a orar. Y yo le dije, pues yo quería saber cómo orar, ¿verdad? Yo había tenido unas experiencias de mi familia que ellos decían que orar era ciertas cosas que repetíamos una y otra vez, una y otra vez. Así es que cuando ellos dijeron vamos a orar, pues yo cerré mis ojos y vi que todos estaban ahí, ¿verdad? Hicieron un círculo y empezaron a agarrarse de las manos, y pues cerré mis ojos, y de repente cuando todo estaba silencio, y de repente escuché una voz: ¡oh, amado Dios! ¡Oh, amado Padre Celestial! Hermanos, de verdad me asusté, no les miento, me asusté porque yo dije: ¿qué pasó aquí? Se escuchó bien fuerte y yo tuve que abrir mis ojos, ¿verdad? Entonces, esa persona, él quería dar un espectáculo. Él quería que vieran que él tenía palabras elocuentes, que tenía palabras diferentes, ¿verdad? Imagínense que nosotros o los varones lleguen a sus casas con sus esposas y empiecen a hablarle así, ¿verdad? ¡Oh, amada mía! ¡Oh, mi querida! ¿Me entiendes? Imagínese, ¿verdad? ¿Qué usted cree que le dirá? ¿Verdad? Y eso es, bueno, yo no sé si así, ¿verdad? Yo espero que no llegue así a su casa, ¿verdad? La oración no es eso, hermanos. La oración es hablar con Dios
y comunicarnos con Él, ¿verdad? Perdón, hermanos. Otra de las cosas que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos es que ellos no deben de ser como estas personas judías que salían a las calles inmediatamente. Ellos tenían por costumbre orar 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y cada vez que se llegaba la hora de la oración, ellos salían afuera a las calles y se paraban y daban ahí gritos y oraciones. Entonces era un espectáculo, pero eso lo hacían con un corazón motivado por su ego y por su orgullo y porque ellos querían que la gloria sea para ellos, ¿verdad? El Señor Jesús dice que no nos convirtamos como ellos, que no hagamos como estas personas estaban haciendo. Ahora dice que ellos amaban estar de pie. Quiero hacer un énfasis aquí acerca de la postura de la oración, porque muchas personas piensan que el orar de cierta manera o cierta postura tiene mayor espiritualidad que otra. Muchos dicen que orar de rodillas tiene mayor espiritualidad que orar sentado, pero la Biblia nunca menciona una sola postura que sea mejor que la otra. La Biblia menciona varias posturas acerca de esto. Mire, les voy a citar algunas. Por ejemplo, en Génesis 24:48 se oró con el rostro inclinado solamente. En el libro de Lucas 22:14-19 se oró sentado. En Génesis 18:22 estaba orando parado. En Isaías 38:2, inclusive acostado en la cama viendo hacia la pared. En Mateo 17:14, arrodillados. En Primera de Timoteo 2-8, levantando las manos. Y en Primera de Reyes 18:42, postrado en tierra, ¿verdad? Con el rostro en las rodillas. O sea, todo hasta abajo, postrado bien, con el rostro en las rodillas. Pues como ven, no hay una sola postura que sea mejor que la otra. Si nosotros queremos orar sentados, amén. O si usted prefiere de rodillas, amén también por eso. O si usted quiere orar cuando ya está en la cama o probablemente está enfermo, usted no se va a parar cuando está bien enfermo, ¿verdad? Tal vez sus huesos tienen una cirugía, yo no sé. No, usted no se va a poner de rodillas para que diga, oh, si me pongo de rodillas, esto es algo más espiritual. O Dios me va a escuchar ahí mejor, ¿verdad? Eso no sería lo correcto porque usted acaba de tener una cirugía en sus rodillas, en sus pies, ¿verdad? Ahí puede usted orar en cama. No hay la Biblia no condena ninguna postura acerca de esto. Más bien lo podemos hacer libremente. Incluso tampoco condena la Biblia ningún lugar específico. Usted puede orar en el carro, usted puede orar en la iglesia, usted puede orar en su casa, usted puede orar en el trabajo, usted puede orar cuando vaya manejando, simplemente abra sus ojos, no los cierre, ¿verdad? Tampoco es más espiritual si lo cierra. Entonces, la Biblia no condena nada de estas cosas. Incluso yo creo que podemos hacerlo libremente. Muy bien, hermanos, vamos a regresar a nuestro pasaje bíblico. Y yo quiero enfocarme ahora en lo que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que ellos deberían de orar de esa manera. Sin embargo, ¿sabe qué? En la actualidad y ya varios años han tomado esta oración como repetición y ese nunca fue el objetivo. Simplemente el Padre Nuestro fue una forma de patrón o modelo como nosotros teníamos que orar. Si usted ve ahí, el Señor Jesús no les dijo, repitan esto conmigo, las mismas oraciones, las mismas palabras. El Señor Jesús le dijo, ustedes deben de orar de esta manera. Es por eso que el Padre Nuestro es un patrón o un modelo que nosotros debemos de seguir
para ver cómo nosotros vamos a orar. ¿Me entiende? Y aquí es donde quiero yo llegar. Aquí en la oración del Padre Nuestro contiene como cuatro cosas importantes, 4 elementos. Si usted ahí lo va a ver. La primera que es adoración. La segunda es petición. La tercera es confesión. Y la última es acción de gracias. ¿Lo anotó? Adoración, petición, confesión y acción de gracias. Y esos elementos deben de estar siempre presentes cuando vayamos a orar. Cuando vayamos a orar. Y ahorita vamos a ver y vamos a desglosar un poco estos puntos para que tengamos un mayor entendimiento. Y Dios permita que cuando salgamos de aquí y entremos al lugar de oración, a nuestra relación con Dios, podamos ver y aplicar esto, ¿verdad? Muy bien, el primer elemento, la adoración. Fíjese que el Padre Nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es entramos adorando. Y sabe que nosotros también debemos de entrar sabiendo, como les dije, a quién nosotros estamos orando. Sabe que Dios no es Padre de todas las personas. Dios es Padre solamente de aquellos que reciben a su Hijo. Vaya conmigo al libro de Juan, por favor. Vaya, vamos ahí. Libro de Juan, capítulo 1, ahí luego. Y vamos a ver el versículo 12. Y 13, vamos a leerlo. Veamos ahí para que mire qué Dios nos dice. Juan 1, del 12 al 13, lo leo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Lo vio usted ahí? Dice que a todos los que le recibieron, o sea, al Señor Jesucristo, dice a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que hay 2 requisitos aquí para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. El primero es creer en el Señor Jesucristo. El segundo es, el primero recibirle, el segundo es creer. ¿Me entiende? Recibir al Señor Jesucristo y creer. Entonces vamos a ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de esto, de ser hijos de Dios? Ahora acompáñenme al libro de Gálatas. Vamos rápido, hermanos. Libro de Gálatas. Vamos a ver el capítulo 4. Del 4 al 7. Vamos a leerlo. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7. Y leo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Lo ve usted ahí? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora vamos al versículo 6. Lo leo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Sabe que en el mundo hay un espíritu que opera en unas personas y el espíritu de Dios en otras? Dice que nosotros, cuando pasamos a ser hijos de Dios, el Espíritu de Cristo que vive en nosotros nos hace clamar Abba Padre. Y la palabra Abba Padre es una palabra aramea que significa, como dice, papito o papá. Es un término de confianza, como cuando un bebé lo lleva de la mano su padre.
Y es así, con esa mentalidad, que nosotros entramos a orar y decir, Padre nuestro. O sea, estamos entrando en una relación de padre e hijo, con una confianza, como cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos dicen, papi, papá, una confianza, ¿verdad? Así es como nosotros entramos a la oración, reconociendo que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y nos escucha. Ahora veamos el segundo punto que dice, santificado sea tu nombre. Esta es la primera petición que encontramos. Después de entrar a la presencia de Dios confiando que Él nos oye con amor, ahora hemos de pedir que el nombre de Dios sea tenido en honra. Eso es lo que nosotros debemos de pedir, que el nombre de Dios no sea deshonrado, que nos comportemos como hijos verdaderos de Dios para que no blasfemen el nombre de Dios. O sea, nuestra oración debe de ser, Padre, ayúdame a comportarme como un hijo tuyo, a que traiga gloria a tu nombre, a que los de afuera no vean un carácter diferente y glorifiquen tu nombre. Esa es la petición que debemos tener, que el nombre de Dios sea tenido en honra. Dice que el profeta Malaquías, él reprendió a los sacerdotes. Si me quiere acompañar a Malaquías, vamos a Malaquías. Tengo una cita ahí, hermanos, que va a ser importante para lo que es la honra de Dios. En Malaquías 1:6. Dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El profeta Malaquías fue enviado a estos sacerdotes porque ellos decían que Dios era su padre. Él pone un ejemplo de que la relación de nosotros con el Padre debe de llenarlo a Él de honra. Como les dije, con nuestras acciones, siempre buscando que el nombre de Dios sea tenido en honra, santo, que seamos nosotros. Esa es la petición que debemos tener. En el Salmo 115:1 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Esa es la petición que debemos tener también, hermanos, cuando nos acercamos al trono de Dios, al trono de gracia. Vamos ahora donde dice el tercer punto, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Como ya hemos visto, cuando entramos a la presencia de Dios en una relación de padre e hijo, y hemos pedido que su nombre sea tomado en honra, y hemos pedido que su nombre siempre sea Él la gloria, ahora hemos de pedir que su reino venga a nosotros, que su reino venga a nosotros. Aquí hay una pregunta que yo me hice, pero si ¿acaso no Dios gobierna ya sobre toda su creación? ¿Acaso Dios no es soberano ya sobre todo? ¿Y por qué hemos de pedir que venga ya su reino? Si Él ya gobierna, ¿verdad? Sobre todo, Él rige, Él es todopoderoso. ¿Por qué hemos de pedir por eso? ¿No es extraño? Venga tu reino. ¿De qué se nos está hablando aquí? ¿Qué es lo que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo a los discípulos, ustedes deben de pedir que el reino de Dios venga? Pues este no es un reino universal que el Señor Jesucristo les está diciendo. Hay otro reino. Y ese reino es el que nosotros debemos de pedir. Hay una cita bíblica en Marcos 1. Vamos ahí, por favor. Marcos 1, 14 y 15. Vamos a leerlo ahí. Es importante, hermanos, para que entendamos cómo hemos de pedir. Marcos 1, 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Lo ve usted ahí? ¿Qué reino? ¿De qué reino él está hablando? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él no está hablando de un reino universal, el cual Dios rige. Él está hablando de el Evangelio. Ahí mismo dice, arrepentimiento y de que crean. Nosotros debemos de pedir eso, que el Evangelio de Jesucristo se expanda en las naciones. Debemos de pedir por aquellos que están encadenados, atrapados bajo Satanás y las ataduras que él tiene sobre ellos. Debemos de pedir por nuestros familiares inconversos que no tienen a Cristo. Debemos de pedir que la imagen de Cristo en nosotros se refleje más, el reino de Dios. Es así como nosotros debemos de pedir. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron de su inocencia, el pecado entró en la humanidad, ¿verdad? Así es que la muerte y el pecado se enseñorean del hombre y estos fueron puestos bajo esclavitud. Este es un reino de tinieblas que ahora mismo gobierna en los corazones que no son de los hijos de Dios. Y nosotros debemos de pedir para que el reino de Jesucristo venga a los corazones de estas personas. Que el Evangelio sea proclamado en diferentes naciones. Que el Evangelio llegue hasta los rincones de la tierra. Así es como debemos de pedir. Venga tu reino. Entendimos, entramos en la presencia de Dios en una confianza, dijimos, mi Padre, mi papi, papito, ¿verdad? Confianza, una relación íntima. Es mi Padre. Ahora pedimos que tu nombre sea santificado, honrado. ¿Verdad? Y ahora pedimos que tu reino. Todo se trata, vea cómo se trata de Dios primeramente. Tu reino, tu nombre, Padre. ¿Verdad? Muchas de las veces entramos pidiendo para nosotros. Pero aquí hay algo diferente. La oración se trata de Dios. Y en el proceso nosotros vamos a ser bendecidos. ¿Verdad? En el proceso nosotros somos bendecidos. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevamente, hablando acerca de este reino que debemos de pedir. Fíjese que el pastor Sugel Michelin, referente a esto, dice, el reino de Cristo no es más que su gracia gobernando en el corazón de los hombres. Es un reino que gobierna el corazón. ¿Vio? Es un reino que gobierna el corazón. Entonces, es así que nosotros debemos orar. Que su reino venga. Siguiente punto dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Lo que quiere decir aquí es que nosotros debemos de estar dispuestos a un sometimiento total de Dios, a su palabra. O sea, debemos de estar, Padre, que se haga tu voluntad, nuestro corazón sometido a ti. ¿Ve? Otra vez, a Él. ¿Vio cómo va? Él, todo Él. ¿Verdad? En Mateo 6, 26, 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es la oración del Señor Jesucristo, sometiéndose a la voluntad de Dios Padre. Y este es un claro ejemplo cómo nosotros debemos de imitar a nuestro Salvador. Así como Él lo dijo, no sea mi voluntad, pero tu voluntad, Padre. Un corazón sometido a Él, ¿verdad? Un corazón obediente. Cuando pedimos a nuestro Padre debemos de tener una vida sometida a Él. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a ver esto, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiero que notemos primeramente cómo todo se trata de Dios. Y esta es
digámoslo así, la primera petición para nosotros. Esta es la primera petición para nosotros. Nosotros sí tenemos necesidad de cosas. Tenemos necesidad de comida. Aquí el pan de lo que está hablando Jesucristo no solamente se refiere a un pedazo de bocado o a una sola comida, sino se refiere a todo el sustento que nosotros necesitamos. Porque en aquel entonces el pan era todo el sustento. Así es que el Señor Jesús está diciendo, sí, deben de pedir aquí, pero primero, lo más importante es su vida espiritual. Lo más importante es que nosotros estemos bien con Dios. Lo más importante es que entendamos quién es Dios. Y cuando nosotros entendamos eso, entonces, mire, vamos a pedir para nosotros. Danos el pan de cada día. Mateo 6, 31 a 33 nos dice lo siguiente: por tanto, no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tiene necesidad de estas cosas. Y luego dice esto, mire: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesucristo nos está dando una advertencia que las personas en el mundo buscan todas estas cosas. Tienen un corazón inclinado por ganar dinero, un corazón inclinado por estar siempre allá afuera, por estar siempre en progreso de una vida en riquezas. Ellos se desvelan por eso, pero nuestro corazón no debe ser así. El Señor Jesús dice, tu Padre sabe que tú tienes necesidad de eso. No te preocupes por esa cosa. Sí, vamos a tener necesidad. Dios nos va a guardar si tenemos un corazón sometido a Él. Si tenemos una vida sometida a su voluntad. Amén. Deuteronomio 6, 10 al 12 dice: sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado, dice, entonces ten cuidado. Una advertencia: ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Hermanos, yo me pregunto a veces, si nosotros oramos por el pan de cada día en este país, el cual hay abundancia, ¿verdad? El Señor dice que tengamos cuidado, porque cuando dice aquí, Él les dio una advertencia al pueblo de Israel cuando salieron, los sacó de Egipto y los iba a introducir a esta tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida. Dice, ten cuidado cuando llegues ahí, no sea que te olvides, no sea que vayas a decir, por mis propias fuerzas he hecho esto, o es por mi esfuerzo, por mi sabiduría, yo hice todo esto. Recuerda que si eres bendecido, siempre dale la gloria a Dios. Siempre dale la gloria a Dios. Recuerdo en una ocasión que estaba uno dando un estudio bíblico a niños y este maestro les dice, ¿de qué comieron hoy? No, pues comimos esto, pan. Ok, ¿y quién les dio ese pan? No, mamá. ¿Y tu mamá de dónde lo trajo? De la tienda. Y ese se fue así hasta llegar. ¿Y dónde estaba esa harina? ¿Y dónde estaba esta semilla? ¿Y quién puso eso ahí? Él quería que ellos reconocieran que quien dio vida a esa planta o a la tierra para que germinara eso. Y toda la gloria fue para Dios. Toda la gloria fue para Dios. Cuidémonos, hermanos, aquí en esta tierra que es bendecida, de no caer en esa trampa, de no caer en eso de no darle la gloria a Dios. Vamos al siguiente punto que dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es un requisito cuando venimos en oración a nuestro Dios, de que no traigamos un corazón lleno de rencor o un corazón no perdonador, porque dice el Señor que tenemos que entrar a su presencia con un corazón limpio.
Perdona a quien te hizo daño, porque recuerda que Jesucristo nos ha perdonado una deuda más grande. Recuerda que nosotros hemos sido perdonados de toda esa deuda que debíamos. Ahora nosotros podemos perdonar a aquellos que nos ofenden. No guardemos rencor con esas personas, porque eso va a ser un estorbo en nuestra oración. No podemos entrar así a la presencia de Dios. Tenemos que mantener un corazón limpio, un corazón que lo traigamos a Dios y decimos, Padre, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mantenga en mente que todo creyente vive luchando en el pecado y estamos en un proceso de santificación. Esta lucha no se va a acabar, hermanos, hasta que partamos a la presencia del Señor. Siempre vamos a estar luchando con esto del pecado. Siempre, todo el tiempo. Mas, sin embargo, hay una invitación que el Señor dice que entremos a su presencia y recuerde que Dios es un Dios perdonador, es un Dios bueno, es un Dios que podemos nosotros entrar en confianza. Ahora, quiero que mantenga algo en mente, que cuando ahora venemos como hijos, ¿verdad? Nos presentamos diferente. Cuando venimos como hijos y pedimos perdón, es diferente que cuando estamos afuera en el mundo, porque antes Él era nuestro juez, ahora es nuestro Padre. Recuerde eso. ¿Cómo usted recibiría a un hijo? ¿Ve? Si ha hecho algo así que no está bien. No lo va a recibir de un azotazo, ¿verdad? No lo va a recibir, dice, yo no sé quién dijo, un garrotazo en la mañana, ¿verdad? Un garrotazo. No va a recibir usted así. ¿Verdad? ¿Cómo lo va a recibir? Con un corazón diferente. Así nuestro Padre Celestial. Recuerde, Él es nuestro Padre, nuestro papito, Abba, Padre. ¿Verdad? Hay que mantener eso en mente. Tenemos que venir a su presencia y pedirle perdón por todos los días, por las cosas que hemos hecho. Primera de Juan dice, del 1 al 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ve, hermanos, lo que dice, que debemos de confesar nuestros pecados y que Él es bueno y justo, es fiel para perdonarnos. Esa es una confianza. Cuando nosotros retenemos un pecado en nuestro corazón, ¿sabe lo que hace? Nos empuja fuera de la presencia de Dios. Y el orgullo va creciendo, y cada vez más y más y más uno se aleja de la oración. Porque uno se siente, no voy a entrar, no puedo orar. ¿Me entiende? Eso es algo que lo va alejando más y más y más y más de Dios. Pero recuerde esto, recuerde que aquí Primera de Juan lo que dice, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Podemos entrar confiadamente. Padre, perdóname. Padre, he pecado contra ti. Padre mío. Esa es nuestra oración. Así debemos orar. No nos metas en tentación y líbranos de todo mal. Hermanos, hay que tener cuidado con este punto aquí, porque muchos piensan que Dios es el que pone las tentaciones. Dios no es el que pone las tentaciones, porque Santiago 1 al 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este pasaje nos hace ver claramente que la tentación no viene de Dios, más bien provienen de lo más profundo de nuestros corazones, y eso añádale todas las mentiras de Satanás. Así que lo que el Señor Jesús aquí está tratando de enseñarnos es que cuando oremos debemos de pedir a Dios que guarde nuestro corazón de todos esos deseos pecaminosos, de todo eso que esa mente que nosotros podemos darle rienda suelta. Nosotros debemos pedir, Padre, líbrame de eso, líbrame de caer ahí. Líbrame de la trampa del enemigo. No nos metas en tentación. Es un reconocimiento de nuestra propia debilidad. Eso es un reconocimiento de nuestra debilidad.
que podemos caer en pecado. ¿Sabe qué? No importa cuán maduro estemos en la fe del cristianismo, somos propensos a caer. Y si no nos cuidamos, si no nos mantenemos en constante comunión con Dios, resbalará nuestro pie. Tengamos cuidado. Así, eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo. No nos metas en tentación. Mire el libro de Lucas, le voy a leer aquí, Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó? Pedro fue pedido por Satanás. La fe de Pedro estuvo pendiente de un hilo. Pero ¿sabe quién intercedió? El Señor Jesucristo. De la misma manera, el Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Que nuestra fe no caiga. Que nuestra fe esté fuerte. Él es el que sostiene nuestra fe. Por eso debemos de orar de esta manera también, hermanos. Podemos dar gloria a Dios. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ya hemos llegado aquí a la parte final de la oración modelo que fue dicha por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que todo se trata de Dios, que su nombre sea santo, que su reino venga, que su voluntad fuera hecha. Después viene para nosotros que nos dé el pan de cada día, que perdone nuestras ofensas, no nos meta en tentación y que nos libre de todo mal. Para terminar, queridos hermanos, vea que al final de la oración también apunta a todo hacia Dios. Dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, comienza con Dios y termina con Dios. Lo que toda la oración se refiere a Dios, y en el proceso nosotros vamos a ser bendecidos. Quiero mostrarle la importancia de la oración. Es importante que nosotros perseveremos en oración por diferentes maneras. ¿Y sabe qué? Le voy a leer Mateo 26, 41. Esto dice el Señor Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe que en el contexto de este pasaje bíblico, el Señor, si usted se recuerda, el Señor Jesús, después de bajar del aposento alto donde tuvieron la última cena y caminar hacia el monte de los olivos y postrarse en oración, sabiendo que esa misma noche iba a ser arrestado, el Señor Jesucristo esperaba que sus discípulos también oraran con él. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Durmiendo. Dice: orad. ¿Y saben lo que pasó después del arresto del Señor Jesucristo con los discípulos? Todos se fueron. Incluso algunos negaron la fe. Incluso Pedro hasta maldijo. Y el Señor Jesucristo dice: velad y orar para que no entréis en tentación. Muchos de nosotros nos creemos fuertes espiritualmente. Nos creemos que podemos resistir una tentación. Pero esta es una exhortación para nosotros que estemos en constante velando. No descuidemos la oración, hermanos. No descuidemos la oración. Espero que no caigamos en estas cosas de que lleguemos hasta negar al Señor. Fortalezcámonos en la oración. En Efesios 6, 11 al 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos está diciendo: su lucha no es contra personas. Usted, desde el momento que decidió seguir a Jesucristo, el diablo ha declarado guerra contra todos nosotros, contra su familia, contra su vida, contra todo, contra su casa, contra todo. ¿Verdad? Es por eso que nosotros debemos de mantenernos en la protección de Dios, en la oración.
Nuestra lucha no son con personas. Nuestra lucha, dice, son con huestes celestiales, con ejércitos del enemigo. Hermanos, mantengámonos en la oración constantemente. Solamente quiero darles unos beneficios de la oración para que vayamos alentados y que cuando salgamos de aquí meditemos en esto. La oración, dice, fortalece nuestra fe con Dios. La oración nos da dirección en momentos de crisis. Nos prevé de tomar decisiones equivocadas. La oración nos da paz y seguridad. La oración nos guía para hacer su voluntad. Nos fortalece en la fe. Nos protege de las trampas de Satanás. Recibimos también lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. Practicamos la humildad. Somos partícipes de la comunión con el Ser más supremo. En Hebreos 4:16 dice esto: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y después hace una invitación, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, el Señor nos hace una invitación a entrar a la presencia misma del Dios Todopoderoso. Él conoce nuestras debilidades y Él conoce nuestra situación. Y Jesucristo ahora intercede por nosotros. Meditemos en estas cosas y vayamos a nuestros hogares, y Dios quiera que comencemos a tener una relación estrecha con Dios en cuanto a la oración. Yo espero que el Señor nos haya bendecido y que nuestras vidas puedan ser diferentes. Hemos terminado, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Es más dulce que la miel. Gracias, Señor mío, por que tú has venido hacia este lugar y nos has ayudado a comprender acerca de la oración, porque tu deseo es que podamos acercarnos hasta el trono de la gracia. Padre, perdónanos todos nuestros pecados y perdona nuestra incredulidad. Padre, perdónanos, porque muchas veces, sabiendo que es bueno estar en tu presencia, no lo hacemos. Sabiendo que en tu presencia hay bendición, no lo hacemos. Sabiendo que tú puedes todo y que tú eres el Dios Todopoderoso, no lo hacemos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida cercana contigo, una vida de oración, que tu palabra nos revela, Padre, que la oración tiene poder para salvar, poder, Dios mío, para sanar a aquel que está enfermo, poder para, Señor, aquel que está necesitado. La oración es confianza en ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Llévanos a casa con bien y bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.